Utilizando el pimentón de la Vera. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? Convertir que este producto agro, que está en los mejores restaurantes de España y del mundo, sea un elemento para que el turista, el viajero que está comiendo en ese restaurante diga: quiero ir y ver el paisaje de donde se produce. Quiero ver y conocer a los agricultores que lo producen. Porque no olvidemos nunca una cosa importante, esto es posible porque hay agricultores. Hay agricultores, y hoy quiero ser las palabras de este director general también de reconocimiento y apoyo a los agricultores que tanto bien hacen en este producto. Y Plasencia y el norte tienen tres elementos diferenciadores muy importantes. Uno es su historia. Pocas ciudades españolas tienen dos catedrales. Pocas ciudades españolas tienen este paisaje tan espectacular de las sierras del norte. Pocas regiones españolas tienen, y Plasencia, que vengo insistiendo en los últimos años, tiene que sacar todo el provecho que a 10 minutos de aquí, de este establecimiento, a 15 minutos, tenemos el único parque nacional que tenemos aquí, el Parque Nacional de Monfragüe. Eso lo tenemos que convertir en producto, en proyección, la reserva de los niños. Y el tercer elemento diferencial, la historia de Plasencia y de Juste y de Ras y de todo el territorio, ¿no? La historia, el paisaje, el agua, la naturaleza y también la gastronomía. Tenemos que poner producto turístico. Tenemos agro, tenemos cereza, pero hay que convertirlo en un festival de todo el norte, donde esté también la sur, de donde esté fundado, donde esté el origen. Por lo tanto, mi reconocimiento y un reto en esta primera idea. Seguir y perseverar para que a los 10 años este festival sea declarado fiesta de interés. Hay un conjunto de restaurantes que participan en este festival. El turismo, las empresas turísticas, estamos en un momento delicado. Y hay que vencer a la pandemia y hay que vencer también la crisis económica. Por eso hay que apoyar al mundo de los servicios. El primer mensaje que hay que lanzar en este sentido, esos restaurantes donde van a poder hacer los eventos y todas las empresas y los bares, que la hostelería es segura en Extremadura, que cumple las normas, que cumplen las sentido. Estos datos creo que son muy importantes, como a nivel regional también decir que de las 2.657 empresas del sector turístico que han estado acogidos a los ERTES, 2.657, 2.249, es decir, el 85,77 ya han vuelto a la actividad. Y esto es importante desde el punto de vista de la creación de riqueza para el sector turístico, del empleo. Estas 2.249 empresas que ya han vuelto a la actividad en Extremadura representan a 10.042 empleos. 10.042. Hay que ganar la batalla sanitaria, hay que ganar la batalla económica y hay que ganar la batalla social. Hay que salvar vidas. Va a llevar un tiempo, pero esto vamos a salir de esta. Porque el sector turístico extremeño, también el placentino, también el de las comarcas del norte, ha hecho los deberes todos estos años. No se ha suspendido, a pesar del coronavirus. Por lo tanto, gracias, Teo, gracias, Boni, gracias a los alcaldes, a los concejales que están aquí presentes, gracias al sector. Esto indica que no se suspenden los eventos, se mantienen. Por lo tanto, felicitaciones por ese trabajo. Seguir contando con el apoyo para el año que viene de la Dirección General de Turismo. Hace 4 años ya soñamos este proyecto. Ser perseverante. Hemos hecho con nuestros asociados, el puente ha sido medianamente aceptado. Pensamos que íbamos a llegar a perder muchas pernoctaciones, en este caso comidas también, pero nos han mantenido sobre un 60%, un 62%. Si sumamos las pernoctaciones en hoteles, en alojamientos turísticos y casas rurales. Hay una pequeña diferencia, los hoteles han estado un poquito más bajos, se han acercado a un 53%, pero bueno, no hemos perdido por menos ese mantenimiento, y las casas rurales y apartamentos en estos son un 75%.
Si sacamos el cómputo, sí hemos observado que el turismo ha venido antes de cerrar Madrid, pero cuando Madrid ya cerró, nos han cancelado bastantes reservas. La actualizaremos en breve, como el festival comienza el día 14, confiamos que en cuestión de una semanita máximo, la actuaremos porque estamos pendientes aún de la confirmación de algunas actividades de los ayuntamientos, ¿vale? Como siempre será ahí, o a través en este caso, si la web donde nos indica las actividades que tendremos. Y las inscripciones también se realizarán a través de la web. Todo Se realizará. Si veis, si compramos, si entráis o entramos en la web, tenemos ya también colgadas todas las actividades que se realizaron en el año 2019, ¿vale? Y ahora iremos actualizando todas las actividades que realicemos en el 2020, ¿de acuerdo? Actividades y los concursos, como hemos dicho, de relatos cortos, concursos de fotografía, cocina popular, todo va a estar actualizado, ¿vale? Con los premios pertinentes. Ahí tenéis, vamos a tener, en cuestión de, vamos a decir, hace 4 o 5 días, toda la información completa de las actividades que cerremos el tercer festival de Sensación de la Vera. Y no quisiera dejar de agradecer esas palabras de ánimo que nos da el director, que nos animan a seguir en la situación tan crítica que estamos teniendo y sobre todo en los sectores que más están padeciendo, como el sector turístico, hostelería, la instalación de los anuncios. Director, seguiremos, no te preocupes, que seguiremos con ese afán y esa lucha del tipo de trabajo que estamos formando en Sensación de la Vera. ¿Puedes repetir los 7 municipios a los que hay actividades? Sí, un momentito. Plasencia, Cuartos de Yuste, Jarandilla, Plasencia, repito, Cuartos de Yuste, Jarandilla. Que vamos a estar en la siguiente ritmo. De todas formas, tenéis todos, Jaén de la Vera, Aldeanueva de la Vera, Villanueva de la Vera, Aldeanueva del Camino, Zarza de Granadilla, y estamos pendientes de confirmar actividades en Coria, Montehermoso y Navalmoral, para así cubrir las 5 comarcas que nos generan y conseguir, como es nuestro propósito, y el ánimo que nos da siempre el director, de que vayamos ampliando y creando unión y territorio que lo tenemos. Nos acercaremos, director, también a otras comarcas.